pero es más, con todo lo que conocen, yo creo que lo pasan de sobra. Pero cuando uno se lo plantea como preparación para lo que se viene, si van a tener práctica, lo ideal sería esos 10 meses. Y uno dice, puta, me la tira lejísimo. Hola, Juliana. Pero lejos, lejos, lejos es lo mejor que les puede pasar. Lo mejor que les puede pasar. Porque, bueno, es la manera, si van a tener práctica, si van a estar media hora en el consultorio y después lo mandan a hacer, qué sé yo, búsqueda bibliográfica de algo, cosas por el estilo, pero si pueden llegar a tener práctica real es estar con gente, ¿sí? Ver lo que le pasa a la gente, enterarte, cómo te plantás vos frente a eso, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero en vivo y en directo, no con ejercicio, ¿sí? Simulado. Una percepción personal. Yo no me sentiría mal si tengo que hacer así. Por más que uno quiere salir a la cancha rápido, el gran problema es que cuando uno sale a la cancha demasiado rápido, a veces después se asusta, ¿sí? Y lo digo por experiencia, nada más, ¿no? Por lo que a uno le toca. Uno no sabe qué hacer, ¿sí? Por eso la práctica es imprescindible. Bien, 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 bien. Bueno, en unos minutitos arrancamos. ¿Alguna duda de lo que hemos charlado sobre screening para enfermedad cardiovascular, hipertensión y screening para diabetes? De lo que hemos visto en estos encuentros pasados. Digo, hoy vamos a hacer una parte práctica y si nos alcanza el tiempo podemos empezar a mostrar por dónde va a pasar el screening para todo lo que tiene que ver con, digamos, cáncer en general, ¿sí? Y fundamentalmente los que son prevalentes. Pero algo que digan, me gustaría que charláramos de tal o cual cosa de vuelta, así le metemos pata. Para saberlo yo y organizarme, ese es el punto. La tienen re clara, son buenas, muy buenas. Yo tengo una duda, pero nada que ver con esto. Con el tema de la presencialidad. Sí. ¿Se habló de algo? ¿Se supo algo? Mira, la presencialidad nosotros ahora, con quinto año, con quinto año empezamos a hacer tanto presencialidad en el hospital como en la comunidad. Sí. Nosotros ahora vamos a empezar, ya empezó ayer, Carlos Prego, tenemos 2 grupos de 6, o sea, tenemos 12 alumnos asignados a hacer trabajo de comunidad en Colonia San Miguel, pero no trabajo de comunidad, esto de ir a hacer encuestas. Trabajo de comunidad de ir a atender gente directamente con problemáticas y hacer la historia clínica del paciente, no sé si me explico, ¿viste? Y hacer el planteo, pues es una comunidad que no tiene médico, de hecho, en este momento, ¿sí? Y muchos que son jubilados y tienen su médico de PAMI no lo ve hace no sé cuánto tiempo. Entonces, la idea es hacer un ejercicio real, ¿sí? De práctica, en este caso en la comunidad. Del hospital, sé que están yendo o que van a empezar a ir, pero no... Pero de nosotros... Dale, decime. No, de nosotros, de esa clase que se había planteado, de hacer las clases con vos, No. Lo que pasa, está bien, lo que pasa es que a mí me asignaron, cuando empezó todo este balurdo el año pasado, me asignaron toda la parte de, digamos, guías de screening y tamizaje para trabajar con los alumnos de la PFO, porque obviamente no había presencialidad. A mí se me ocurría, como las clases para screening te pueden llevar, pero te digo, una guarangada, no sé, 2 meses, y ustedes tienen 10 meses de PFO. O sea, realmente, está bien, pueden decir, me tomo la tarde de los miércoles libre, ¿sí? Me rasco, que no es malo. Y la otra posibilidad es decir, aprovechemos el tiempo que teóricamente tenemos asignado y que todos estuvimos de acuerdo para realizar tareas prácticas. Podemos hacerlas simuladas de examen entre pares, ¿te das cuenta? Podemos hacer simulado y caso concreto a desarrollar, ¿te das cuenta? Y decir, bueno, te cuento, ustedes están yendo a la guardia, ¿sí o no? Sí. Bueno, Sí. nosotros
te digo lo que hacíamos en el año, creo que era 2009 o 2010, con los alumnos que en ese momento estaban en quinto. Yo trabajaba en un centro de salud, entonces tenía un grupo asignado al centro de salud. Entonces, hacían lo mismo que vamos a hacer en Colonia San Miguel, lo hacían los alumnos. Ellos al paciente que entrevistaban, obviamente, le hacían la historia, lo revisaban, tenían que hacer su propuesta terapéutica, su propuesta diagnóstica, su propuesta de seguimiento y hacían la presentación del caso. ¿Ante quiénes? Ante los pares, que era el grupo que yo tenía asignado, que eran 8. Entonces, si ellos presentaban, suponete que vos presentabas con Luis, bueno, suponete Sofía y Violeta, que eran el grupo 2, decían, ¿por qué no hicieron tal y tal cosa? Y ustedes tenían que contestar por qué sí, por qué no la hicieron, no sé si me explico. O sea, era decir, pongámosle en la situación de si yo fuera ese médico, ¿sí? ¿Para dónde habría agarrado? No sé si me explico. Nada de teoría, bien fundamentado en la práctica. Y si vos decías, no hice todo esto y lo tendría que haber hecho, tener la oportunidad, como es tu paciente, de volver a verlo. ¿Se entiende cómo es? Entonces, Sí. tranquilamente uno puede hacer esto, tareas netamente aplicativas prácticas, cuando se termina el temario de screening, que tampoco es tan gigante, ¿sí? Porque ya van a ver que no hay tanta cantidad de cosas para hacer screening. Hay, sí, pero no hay tanta. Entonces, una vez que lo agotás, decir, bueno, ¿tienen ganas? Podemos aprovechar el tiempo. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, joya, buenísimo. Esa era la idea original. Bien, bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a hacer una cosa práctica. Yo les voy a presentar, en otro grupo se los daba, yo no me acuerdo, Mariana, ¿lo hicimos con usted el caso de diabetes? Hicimos un caso, digo el diagnóstico que era, No, vos cállate la boca. pero no sé si será el mismo, pero bueno. Bueno, yo creo que debe ser el mismo. Entonces, si vos lo hiciste, lo único que haces, ¿sí? Me vas a ayudar a mí a orientar a los compañeros. ¿Queda Bueno, claro? sí, ¿Sí? sí. Vos te vas a hacer cargo de la conducción del grupo. Y lo digo en el buen sentido, porque es un excelente mecanismo de aprendizaje. Bueno. En lugar de sentarme y esperar que el otro me dé las respuestas correctas, soy yo el responsable de darlas. No es moco de pavo, en serio te lo digo, es bueno. Bien, bueno, yo les presento el caso, ustedes lo leen, de la información que necesitan yo se la voy dando. Mariana es la responsable de la coordinación y correcciones del caso. ¿Listo? Muy bien. Gustavo, ¿podríamos grabar la clase? Ah, espera, señorita. Que si hay que grabarla, tengo que poner grabar antes. Sí, sí. No tengo problema en grabar. De hecho, siempre lo hago desde el aula virtual para tener la posibilidad de grabar. Grabando. Y después quisiera plantear una pregunta también sobre diabetes. Sobre un paciente que vimos en el CAPS con Camila Jara. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vemos el caso y vos, Evelyn, te guardás lo que tenés, digamos, de interés y lo discutimos entre todos, ¿te parece? Y queda incluido en la grabación si estás de acuerdo. Si no, no le doy iniciar grabación, discutimos el caso primero. ¿Vos qué opinás? Sí, no hay problema. No tenés problema, listo. No, viste que cuando son pacientes que vos viste, si tienen nombre y apellido, tal vez alguno se puede quedar medio incómodo y eso. Entonces, siempre, digamos, uno nunca deja de proteger la intimidad de los pacientes. ¿Queda claro? ¿Sí? Así funciona la medicina. Bien. Ahora figura que está grabando, entonces, cuando me dé el ok, presento. Listo, grabando. Ustedes me van a decir si se lee bien el texto para poder ampliarlo o no. Se lee bien. Bueno, entonces, de ahora en más, lo leen. Tienen un par de minutitos para leerlo. Y empezar a decir para dónde apuntarían ustedes. Sería muy poco profesional que digan es un caso de diabetes. Me explico.
¿sí? Si bien estamos en ese tema. Ustedes tienen que decir todo lo que se les ocurre, porque esa es la realidad. El paciente no viene con un cartel diciendo yo soy un caso de tal problema. Con este paciente, así, motivo de ingreso. Obviamente, él es poco probable que pueda contestar por la forma que está entrando, ¿sí? Sino que los que comentan más que nada son los familiares. ¿Qué les hace pensar? O sea, si ustedes le tuvieran que poner un diagnóstico de síndrome a esto, ¿qué Y yo diagnóstico de síndrome? ya iba a pensar en un síndrome de repercusión general. Síndrome de repercusión general. Bien, es un título para poner. Mariana, ¿vos qué opinás? Sí, que está bien, pero es bastante agudo el cuadro como para... Yo no le pondría ese título porque es agudo, digamos. Ahí está la respuesta. Bien. Si no fuera, porque está perfecto lo que... A ver, se entiende lo que plantea Mariana. La repercusión general lleva un tiempo evolutivo que aparentemente esta persona no lo tendría como tan destacado. ¿Sí? A lo sumo serían esas 2 semanas. No tenemos que poner a hacer discusiones bizantinas. Si 2 semanas es repercusión general o no, bárbaro. ¿Sí? Pero, ¿con qué otra cosa ustedes podrían llegar a, digamos, sentirse representados? Por ahí algo más agudo que puede ser similar es un cuadro confusional. Bien, bien. De hecho, si lo piensa en un instante, el paciente viene confuso. Él, de hecho, no puede hablar, los que hablan son los familiares. ¿Sí? Como síndrome Yo había, confusional. Dale, dale, Luis, acá estamos para hablar todos. yo había pensado en una deshidratación también. Bien. O sea, que parte del cuadro sea una deshidratación. O sea, de vuelta, me pareció estupendo, cuando uno pone el síndrome, ¿sí? Lo que hace es simplemente decir, dentro de este síndrome, qué tipo de situaciones voy a colocar como posibles responsables de lo que le está pasando al señor, ¿sí? Suponete que vos digas una deshidratación. ¿Cuál sería la causa de la deshidratación? Bueno, en este caso podría ser un espiromolar asociado a una No, por eso. descompensación de su glucemia. Ese es el... Está bien, de vuelta, de vuelta. Por eso yo trato de ser el abogado del diablo junto con Mariana, ¿sí? Claro, este paciente Vos tiene ya sabés que polidipsia. vamos a hablar de diabetes, pero te viene un paciente traído por la familia que está asténico, hiporéxico, que toma mucho líquido, que aparentemente no tiene ningún foco de tipo infeccioso y que lleva 2 semanas con esta evolución. Y que de hace 2 o 3 días está somnoliento y desorientado. Y que aparte dice que perdió peso, pero que no tiene idea si realmente perdió o no perdió mucho. ¿Dónde está, ¿sí?, la causa de la deshidratación en ese cuadro? Te repito, vos ya sabés que estamos hablando de diabetes, pero en ese relato, ¿dónde está la causa de la deshidratación? Para meter a la deshidratación como un diagnóstico. No, en el relato no encuentro una causa de, o sea, es una asociación que yo hago en base a que pienso que tiene, digamos, su glucemia descompensada. Bien, ¿cuáles serían para vos, ¿sí?, cosas que tendría que haber relatado la persona y que esos sean causales de deshidratación? ¿Se comprende la pregunta?
Sí, que no ingiera agua, que no haya podido, digamos, que Falta de aporte. Una diarrea que tenga la también. lengua seca. Pero no, Exacto. Luis, a mí me encanta, ¿sí? Porque uno sin darse cuenta va mezclando cosas. Falta de aporte, perfecto, ¿sí? Es una posibilidad. Contravenido acá porque te dice que está tomando líquido a lo pavote, o sea que falta de aporte teóricamente no sería. No es. Bien. La otra que dijo una de las compañeras, justo como es poquitito lo que se ve, no puedo saber quién fue, que haya tenido Yo dije diarrea. Bien, que acá no está manifestado. ¿Me explico? O sea, en ningún momento acá figura como manifestado. Otra causa de deshidratación. Y el vómito también, diarrea y vómito puede ser Diarrea una y causa. vómito, no tiene, perfecto, Cintia, no tiene ni diarrea ni vómito, por lo menos relatado acá. A ver si se entiende, son las cosas que uno debiera automáticamente ir a preguntar, no sé si me explico. Si yo pienso como Luis, que es un paciente deshidratado, tengo que ir a preguntar específico por las causas que pueden llegar a deshidratar a un paciente. ¿Se entiende la idea? No sé si soy claro, ¿sí? O sea, porque si uno va enfocado al estilo módulo 6, de que hoy vamos a tratar diabetes y el caso que le ponemos es un caso paradigmático, listo, es como que de ahí no me salgo. Y a este señor lo trae la familia, te lo trae en esas condiciones y vos de cero, sin tener la más perra idea, porque nunca lo viste, tenés que tratar de averiguar qué es lo que le está pasando. Entonces, si yo pensaba que puede estar deshidratado, que está bárbaro, ¿sí? Y que la deshidratación le puede dar un cuadro confusional, tengo que entrar a averiguar razones de esa deshidratación. Falta de aporte, podría ser, bárbaro, acá, según el relato de la familia, está tomando agua o líquido en general a lo pavote. Listo, falta de aporte no corre. Pérdida aumentada, vómito y diarrea, las principales, macanudo, cosa para preguntar, porque ahí no figura. ¿Qué más? Preguntaría. La diuresis, o sea, el ritmo diurético. ¿Cómo se lo preguntaría Sofía? Que es importante preguntar bien, por eso te digo. Sí, o si nota se orina menos, o va menos veces al baño que lo normal. Perfecto ambas. Si yo le pregunto por diuresis, le tengo que decir, primero, ¿nota que aumentó las veces que va al baño a hacer pis? ¿Sí? Porque decirle cuántas veces, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, díganme cuántas veces hacen pis por día. Ninguno lo va a contestar. O sea, a mí me agarra ganas de hacer pis, voy al baño y pillo, no sé, me explico, pero nada más que eso. No es que estoy contabilizando. A la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Entonces, ¿nota que está yendo más seguido a hacer pis? Suponete que te diga que sí. Cuando hace ese pis, ¿es mucho volumen o es poquitito? Para diferenciar, ¿sí? La poliuria de la polaquiuria. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Porque uno me orienta hacia los cuadros irritativos infecciosos y otro a los cuadros, en este caso, metabólicos. Tercero, estaba perfecto. Se levantaba habitualmente de noche para hacer pis y me levanto todas las noches. ¿Cuántas veces? 2 veces por noche. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 20 años. Ahora, ¿se va más seguido al baño que esas 2 veces que hace histórico? Pues uno a veces pregunta basado en la vida personal. Y ustedes dicen, yo no me levanto nunca, duermo de un saque, ¿sí? Las 6, 8, 10 horas que puede dormir, lo que vayan a dormir, y no se levantan a hacer pis. Entonces, preguntarle siempre cuál era el hábito, de la misma manera que preguntabas por ese hábito diurno, preguntás por el nocturno. Para organizarte y saber si estás ante un cuadro diferencial que podría darte la pérdida de líquido por esa vía, ¿sí? O es lo de siempre y nada más. Respecto de lo que decía Juliana, si está haciendo menos pis, ¿estaría deshidratado? Sí, para mí sí. ¿En O sea, qué situaciones, porque ¿en qué lo que situaciones tenés tratando de... oliguria o oligoanuria negra? En las hipovolemias, por ejemplo. En las hipovolemias. Además, si O está sea, deshidratado, el riñón trata de retener la cantidad de agua mayor posible. Entonces, por eso no, hasta ahí disminuye. está.
como mecanismo compensador está bárbaro, pero normalmente, si alguien está oligúrico o oligoanúrico, uno suele pensar en trastornos, ¿sí? Hipovolémico, como decís vos, o trastornos de la función renal, o sea, básicamente insuficiencias renales, ¿sí? Y acá lo que estás investigando, según Luis, era si estaba deshidratado, por lo tanto, que ahora pille poco, habría que preguntarle cómo pillaba antes. Bárbaro. ¿Qué otra cosa más le podrían preguntar? Siempre encarado por si estuviera deshidratado. Después vamos a volver a lo que dijo Violeta del síndrome confusional. Mariana, vos aportá, porque a mí se me olvidan las cosas. Bueno, otras causas también de deshidratación podría ser las quemaduras extensas, pero en este paciente no, porque no Está quemado. No está muy quemado, claro. Bien. También asumo que descartamos algún sangrado, o sea, no tiene ningún sangrado, como para que haya una hipovolemia. Sí, tenés que sangrar lindo. Para hacer una Por eso. hipovolemia tenés que sangrar lindo, o sea, y de lugares que tengan grandes arterias. O sea, grandes flujos para perder. Está bien. No, aparentemente no lo tiene, por lo menos la familia no lo refería. ¿Alguna otra causa más o sea, alguna otra cosa más para preguntar por causas, por causales de deshidratación? Si tuvo fiebre, pero decimos que no tiene un cuadro infeccioso, asumo que Mire, no tuvo señorita, fiebre. nunca se olviden de la deshidratación por la sudoración en los cuadros febriles importantes, que aparentemente acá dice sin focalidad infecciosa. Nunca se olviden de eso. Y en los chicos, ustedes que salen como médicos generales, después van a hacer la especialidad que les guste, pero en los chicos es muchísimo más frecuente. Y fundamentalmente en verano, si tienen habitaciones con mucho calor, ¿sí? Con techo de chapa y cosas por el estilo, la deshidratación de tipo hipertónica es espantosa. ¿Sí? Créanlo. Y se ve, no es chiste. Bien, vamos a lo de Violeta. Síndrome confusional, que es para mí el que más pega en esto. Razones de un síndrome confusional. ¿Alguna Y puede ser. intoxicación? Larguen ustedes, che. Larguen ustedes, yo escucho oferta y Mariana también. Bueno, la deshidratación que se había dicho podía ser una causa. Un síndrome hiperosmolar podía ser otra causa. Infecciones, trastornos hidroelectrolíticos, que un poco puede estar asociado o no a la deshidratación. Por ahí esas son las más comunes. También se nombra... No, yo no sé si son las más comunes. Intoxicaciones medicamentosas también puede ser. Intoxicaciones medicamentosas puede ser, tranquilamente. Y había otra causa que siempre se nombraba, el globo vesical. Que en algunos... Para síndrome confusional. Había escuchado que en algunas personas muy mayores podía ser que hubiera un globo vesical por ahí no descubierto y que causara... O una infección urinaria, ¿o no? O sea, más en que los globos. mayores, los trastornos urinarios por retención y o infección, los trastornos evacuatorios desde el punto de vista digestivo, los bolos fecales, eso puede dar, ¿sí?, un montón de alteraciones que pueden llevarlo al paciente a tener un cuadro confusional. En el adulto mayor, generalmente en el anciano frágil. Este es un hombre de 53 años que aparentemente no tenía demasiado problema. O sea, para pensar por ese lado, Violeta. Pero yo quisiera ir un poco más sencillo, créanlo. Cuando ustedes piensan en un síndrome confusional, si tuvieran que decir ¿es Boca o es River? ¿En qué tienen que dividir rápidamente el síndrome confusional para poder explicarlo? Si es orgánico, tiene una causa psiquiátrica de base, claro. Ajá, yo lo dividiría en traumático o no traumático. ¿Y en traumático? Sí, dale. Dale, sí.
No, yo lo dividiría así como grandes causas, o sea, traumático y no traumático. Porque yo también Bien. puedo pensar en una caída que no fue registrada o que ahora está sangrando, no sé, me fui por las nubes capaz. No, 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 no. Tal vez no es que uno espera que le contesten lo que uno conoce. Simplemente trato de darles una mano para que se organicen y les salga lo mejor posible y lo más sencillo posible. Cuando tengan que dividirlo, lo de lo psiquiátrico, yo todavía a veces me olvido de algunas cosas. Por eso eran 3 cosas entonces. Lo psiquiátrico a la cabeza, ¿sí? Pero tiene que tener una historia previa. Y lo otro es si es estructural o no es estructural. El estructural es parte de lo que dijo hoy Cintia con traumático. Lo que pasa es que estructural puede ser sangrado, isquemia, o sea, cualquier cosa que no implique traumatismo. No sé si se entiende. Estructural es cuando hay un daño concreto en la estructura del sistema nervioso, ya sea en el tallo, ¿sí? O en toda la zona de la región subcortical. Y a veces puede haber afectación cortical. Entonces, lo estructural hay un daño concreto. Y eso me va a orientar a qué tipo de método de estudio tengo que utilizar. Porque habitualmente voy a necesitar imágenes para que me dictaminen dónde está ese daño concreto. Los no Y en primera estructurales, instancia, una tomografía para ver si hay totalmente, hemorragia. totalmente. Si hay hemorragia, si hay isquemia, si hay desplazamiento de la línea media, si hay aumento del volumen de los ventrículos laterales, suponete, o sea, ver dónde puede estar el daño. Eso es lo estructural. Lo otro es lo no estructural. Y ahí entran todo lo que ustedes dijeron. Y lo puedo dividir en metabólico, electrolítico, tóxico, o sea, infeccioso. Podemos dedicarnos a hacer varias, ¿sí? Pequeñas cosas de clasificación que me van a permitir a mí poder decir qué tiene y qué no tiene para esto. No sé si soy claro con la idea. ¿Sí? Pero yo creo que es fundamental cuando te cae un tipo así, que lo trae la familia, que está somnoliento, desorientado y todo, clasificarlo como síndrome confusional. Tal cual dijeron. Una vez que lo clasifico como síndrome confusional, me planteo, ¿tiene daño en la estructura o es una cuestión de tipo, si llamen no estructural, si es metabólico, si es infeccioso, pero que no tenga daño en la estructura? ¿Por qué? Porque es lo que vas a necesitar definir para poder estudiarlo. Ahí está. ¿Sí? Genial. Entonces, esta primera placa era para ver cómo se plantea uno, porque si no, uno tiene siempre la tendencia, ¿sí?, a pensar que los pacientes van a venir ya con el cartelito. No vienen con el cartel, ¿sí? Uno tiene que romperse el mate para tratar de enterarse qué es lo que le pasa. Bien, eso es como vino. Vamos ahora a la siguiente. Díganme si se lee bien. Acá empezaron a interrogar a la familia, porque el señor obviamente no podía contestar correctamente. Díganme si ven bien la placa. Sí, sí, se ve bien. Bien, genial. Entonces, con todo lo que está ahí relatado, ¿sí?, ¿qué cosas ustedes empezarían a pensar? Esperen que la voy a dejar entrar a Camila, así no queda afuera. ¿Qué cosas son las que ustedes se plantearían con todo lo que está ahí? Por ahí para arrancar bien. Ah, disculpa. No pasa nada. No, dale, seguí. De una abstinencia alcohólica porque dejó el alcohol después de un consumo excesivo. La abstinencia alcohólica puede dar un cuadro confusional, eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad. Bárbaro. Es un diagnóstico a pensar. Perfecto. ¿Qué más, Evelyn? Dale. Bueno, la descompensación de la diabetes, porque Bien. ¿Por qué decís que es un diabético descompensado? tiene muchos factores de riesgo y
A ver, eso queremos escuchar todo, tu análisis de la situación, porque es lo que te va a suceder. Porque es un tabaquista con bronquitis crónica, consume alcohol, que también en exceso, que también puede tener daño en el páncreas, si es en exceso el alcoholismo. Bueno, la hemoglobina glicada es de 8.5, que está elevada. Que además ya tiene el antecedente familiar del padre con diabetes y con tratamiento con insulina. Bien, si Mariana te quiere preguntar alguna cosa, la dejo a ella, si no yo te quiero hacer después un par de preguntas. Respecto de esto, de todo tu análisis. Mariana. Me parece que está bien, porque apuntó a todos los factores de riesgo. Bien, bárbaro. ¿Fumar 30 cigarrillos por día es un factor de riesgo para diabetes? ¿Para diabetes descompensada, sí o no? No, por lo menos el cigarrillo no. O sea, por eso. Entonces, una cosa es factor de riesgo cardiovascular, otra cosa es para lo que estamos pensando acá, que es un paciente que si es un diabético, esté completamente ido de su control correcto. Ser un consumidor de alcohol en forma... Sí, perdón, dale. Sí, yo había pensado también, capaz que no... pensar capaz también una encefalopatía hepática, digamos. Porque como es enolista, o sea, supongo que de grandes cantidades, puede ser que esté empezando con encefalopatía hepática por daño. Bueno, yo te voy a pedir una cosa, Juliana, que te guardes esto porque después vamos a hacer entonces, aprovechando, ¿sí? Lo que va apareciendo en la clínica, cómo, si vos te planteas una encefalopatía hepática, harías el diagnóstico primero y lo enfocarías terapéuticamente. Queda pendiente para dentro de un ratito, ¿sí? Seguimos con esto. El consumo de alcohol, tal cual dijo Evelyn, le podía llevar a una pancreatitis crónica, ¿sí? Y la pancreatitis crónica acompañarse o no, de diabetes, ¿sí? O sea, no siempre la pancreatitis crónica va acompañada de diabetes. Ahora, ¿qué cosas tiene realmente, Evelyn, como concreto para que vos digas, este puede ser un diabético descompensado? Fíjate, se lo diagnosticaron hace 4 años y no le ha dado ni 5 guitas de pelota a ese diagnóstico, si estaba bien hecho, ¿sí? En esos 4 años. De hecho, la hemoglobina glicosilada de 8,5 no te dice cuándo se la hicieron. Y él dice que hace, ¿sí? Tiempazo, que no hace nada. Esos son los diabéticos más peligrosos, los que no llevan control. Cuando ustedes reciban pacientes que le dicen que tiene diagnóstico de diabetes, pero que no se hace control, denle pelota enseguida, porque son los que suelen tener más daño de órgano blanco y los que tienen más chance de descompensarse. Se van a llevar más de una sorpresa. ¿Sí? Tener al papá con diabetes en tratamiento con insulina es indistinto. Te digo por qué, porque si el papá era un diabético tipo 1, tratado de una forma alada, tratado desde los 25 o 30 años, ¿sí? 40 años, qué sé yo, con insulina, y fíjate vos, si el papá, ¿sí? Si él tiene 53, el papá debe tener 70 y pico, y estaba tratado con insulina, no hay relación entre que el papá sea un tipo 1 a que él sea un tipo 2, no sé si se entiende. No hay correlación. La correlación siempre la tenés para los tipo 2, ¿por qué? Por la etiopatogenia que suele asociarlos, ¿sí? El mal manejo de los lípidos, el trastorno de hiperinsulinemia, en fin, una serie de cositas. O sea, el dato, si a mí me preguntás, el dato más importante sería que lo diagnosticaron hace 4 años como mínimo, nunca le ha dado pelota, ¿sí? Y fíjate vos que te dice que tiene un estudio, que ni se acuerda cuándo se lo hicieron, por lo menos dice ahí, dispone de una última hemoglobina, pero ya veo que mira la fecha y es de 2018, ¿sí? Entonces, cuando tengan un diabético que no tiene buen control, y encima el resto de la clínica de lo que trajo la familia daba para eso, preocúpense y preocúpense mucho. Bárbaro.
Podía Claro, y ser una además hay genética. que tener en cuenta que al momento del diagnóstico generalmente ya pasaron muchos años en que se fue desarrollando. Totalmente. Si ese es Ese el es el problema tema. del diabetes, Violeta, por eso la guía de práctica básica que ustedes tienen que tener es: hago diagnóstico de diabetes tipo 2, lo estudio como un policomprometido, ¿sí? Con daño de órgano blanco seguro. Hago diagnóstico de una cetoacidosis diabética de reciente inicio, no hago ningún estudio. No tiene sentido, no sé si me explico. El diabético tipo 2 tiene daño de órgano blanco, el diabético tipo 1 no tiene daño de órgano blanco cuando se descompensa. Lo voy a tener que continuar y tratar de evitar que haga el daño de órgano blanco. Pero el diabético tipo 1 arranca con su enfermedad el día que hace la poliuria, la polidipsia y posteriormente la cetoacidosis. Es completamente distinto, ¿eh? Lo único que tienen de igual es el nombre y que los dos pueden llegar a usar insulina. Nada más. Después son dos mundos completamente aparte, el tipo 1 y el tipo 2. Digo porque a este tipo 2, con 4 años de evolución y que nunca le dio pelota, daño en órgano blanco va a tener seguro. Hay que buscarlo, ¿se entiende? Al tipo 1, que vos te llegó, el jovencito de 15, 18 años, traído por la madre, la novia, quien fuera, ¿sí? Que estaba con mucha sed, que estaba pillando mucho y empezó a estar medio nabo con un síndrome confusional, haces el diagnóstico con una hiperglucemia de 600, no le busques daño en órgano blanco, no lo va a tener. No lleva la evolución suficiente para haber hecho el daño de órgano blanco. Te da tiempo. El diabético tipo 1 lo compensás y una vez que lo compensaste, listo. ¿Se entiende? A partir de ahí, sí, toma todos los recaudos posibles, pero a este, estudiarlo porque seguro que en algún lado tiene partido al medio, ¿sí? Cualquiera de los órganos que estudiamos nosotros para buscar daño de órgano blanco. Bien, ¿qué hacen con este caballero? Ahora sí, escucho ofertas, porque hasta acá tienen interrogatorio, ¿sí? Tienen cómo lo trajeron y a lo sumo, déjenme ver una cosa, les puedo llegar a mostrar algo del examen. Para mí lo primero que hay que hacer es internarlo. Internarlo, muy bien. ¿Por qué razón lo internarías? Porque tiene un síndrome confusional. Totalmente, querida. No se puede ir nunca a la casa. No, pero está perfecto. Digo, cuando uno dice, ¿sí? Tengo que consolidar criterios, ¿sí? De asistencia desde el punto de vista profesional, son estos, Cintia. Tiene un síndrome confusional, no se puede ir a la casa. Hasta que yo no sepa por dónde viene, ¿sí? Lo que lo llevó a tener que el cerebro no le funque como corresponde, no se puede ir nunca a la casa. Se interna. Bárbaro. A partir de que se interne, vemos qué estudios le vas a hacer, bla, bla, bla. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero nunca se puede ir. Entonces, ¿se interna? Seguro. Cuando lo internan, fíjense, ahí tienen el examen físico post-ingreso, ¿sí? Esto está después que lo ingresaron y le hicieron las medidas de inicio. Fíjense todos los datos que tienen ahí. Díganme si encuentran algún dato positivo que les llame la atención. Se ve bien la placa, ¿no? Porque está muy chica la letra. No, sí, se ve bien. Por ahí lo que más me llama a mí de... Acá ya lo compensaron porque está consciente y orientado. De hecho, vino completamente nabo, ¿sí? Y ahora está consciente y orientado. Entonces, acá lo compensaron. Pero desde el punto de vista del examen físico. Y la TA, lo que primero impresiona, 165. Bien, ¿qué te lleva a pensar eso, Luis? Y que, o sea, si bien no está normohidratado, pero tiene algún... o sea, está
tiene líquido en el extravascular, por ahí me llama la atención. No te escuché lo último, perdón, porque a mí no me quedó claro. Está bien perfundido. Que la TA baja, sí. o sea, que esté al borde ahí, me hablo de descompensación hemodinámica. O sea, no, un hipotenso no está descompensado hemodinámicamente. Tómense la presión todo lo que están acá y van a ver que muchos la tienen en esos valores y están bárbaros. ¿Sí? De hecho, funcionan perfecto en esos valores. Uno tiene la tendencia a decir, si era un diabético y viene hipotenso, que esté deshidratado. Hasta ahí es verdad. ¿Sí? Esa es la primera, digamos, asociación que uno hace de causa-efecto. Pero no porque tenga 165 está descompensado hemodinámicamente. ¿Está? Eso por un lado. Ahora bien, yo miro todo este examen, suponiendo que tuviera más o menos este mismo examen antes que lo hubieran compensado. ¿Sí? Porque no tenía el examen de ingreso yo. Tenía el examen este. Después cuando lo revisan, o sea, le hacen todas las medidas, que es lo que se hace en estos casos, todas las medidas, y a partir de hacer las medidas, cuando más o menos se compensó, esto que decía Luis, lo vuelvo a revisar. Bien, ¿cuáles serían las medidas que ustedes tomarían con este paciente? ¿Qué quisieran conocer en este paciente? Porque es lo que les va a permitir tomar conducta. Siempre con los pacientes yo primero decido, ¿sí?, qué estudios pido, en este caso, exámenes complementarios, lo dice el nombre. Complementan mi percepción de lo que le puede estar pasando al paciente. Me lo confirman o me lo descartan. Dale, yo en este paciente tal vez lo que haría es, así de entrada y rápido, un hemoglucotest, como para saber en qué glucemia está. Muy bien, señorita. Bien. Yo te la voy a decir, la glucemia en la que está. Creo que ahí tienen todo lo que se le pidió. ¿Lo pueden ver o les aumento la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Se ve, fenómeno. Ahí tenés el hemoglucotest, que no le hicieron directamente una glucemia, ¿sí? Te da 680. Eso ya te empieza a orientar por dónde viene la mano. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí? O sea, uno puede tener pacientes con hiperglucemia de tipo reactiva, en una ACV, en un infarto, cosas por el estilo, pero nunca 680. ¿Está? ¿Sí? Y encima antecedente de diabético, más de 4 años de diagnóstico, nunca le dio ni 5 guitas de pelota, es de pensar que tenga, ¿sí?, flor de balurdo. Macanudo. ¿Qué haces ahora entonces, Juliana? Si querés, mirá todo lo demás que está escrito, y si no, no lo mires nada. Pero, ¿qué haces después, ¿sí?, de pedir la glucemia? Te dio ese valor de 680 y te entró ese paciente tal cual estaba en las 2 primeras placas. ¿Qué harías vos con ese paciente? ¿Qué harían todos? Pobre Juliana fue la que habló y entonces los demás se quedan callados la boca y esperan que ella conteste. ¿Sí? Ahí capaz que buscaría causas del síndrome confuncional, porque en realidad 680 está bien, está en hiperglucemia, pero no me justificaría por qué llegó el paciente así, en ese síndrome confuncional. Por eso está bueno que esté el sodio, el potasio Claro. y el pH, porque tiene que saberse bien cómo está el medio interno. Y claramente está en fallo renal, por ejemplo, ahí. También la función. Y lo que hubiera agregado, y también un poco en concordancia con lo que decía Julie, es un hepatograma. Por esto que hablábamos hoy de la encefalopatía hepática. Sí. Bien. Genial. ¿Sí? Bárbaro. ¿Todos concuerdan con Violeta y Juliana? Aldana, ¿qué vas a decir? No, yo la verdad estaba pensando en que habría que generar lo que es a nivel del medio interno, corregir los valores. Pero lo dijo ahí Viole el tema del potasio y hay que darle insulina al paciente. Muy bien, muy bien. No me acuerdo bien el tema. Estaba buscando que cuando hay que darle insulina, el potasio tiene que estar corregido. Eso no me acuerdo bien. Ajá. Bien, ahora todo eso lo vamos a discutir ahora cuando hagamos eso, enfoque terapéutico. Con la glucemia, pues yo le puedo pedir toda esa batería de cosas,
estamos de acuerdo. Y va a tardar, ¿sí? 2, 3, 4, 5 horas, dependiendo del laboratorio que yo tenga. El hemoglucotés que decía Juliana, se lo hago al toque, no sé si me explico. Y ya me canta la justa en ese momento. Supongamos que el hemoglucotés me dio 680, que normalmente no te lo marca, porque arriba de 450, 500 ya no te mide más. Te dice, sí, valores altos y chau, te fuiste. Sabés que pasó los 500. Pues suponete que te diera los 680. Aldana dice que hay que corregir el medio interno, habría que obviamente agregarle insulina. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Eso opinó Aldana. Lo primero que se hace con este paciente. Lo hidratás, lo internás. Lo hidratás, claro. Lo expandís. Líquido, fluidoterapia. Siempre. Fluidoterapia. Este paciente, como dijo Luis, que estaba hipotenso, cuando yo veo, porque el otro día se estaba compensado, cuando yo veo que está con 680 y entró confuso, hasta que se demuestre lo contrario, obviamente es una diabetes descompensada. Después tengo que ver si es cetoacidosis o hiperosmolar, pero es una diabetes descompensada. Lo primero que hacen es expandirlo, siempre. Y se lo expande en cantidades importantes. Estamos hablando de 3 a 4 litros por día. ¿De qué? De solución fisiológica. No le vamos a dar extrosados si ya tiene azúcar para regalar. No sé si me explico. Expandir al paciente corrige muchísimo la glucemia. Después que lo empiezo a expandir, ahí es donde me empiezo a enterar de cómo va bajando la glucemia. Por eso se la voy midiendo o monitoreando en forma continua, ¿sí? Una vez por hora. En la medida que se va expandiendo, lo voy haciendo. Más si no tenía falla ventricular que vaya a desencadenar una insuficiencia cardíaca. Hasta ahí, fenomenal. La segunda cosa, y ahí sí viene lo del medio interno que contaban hoy Violeta y Aldana, ¿sí? Este señor, ¿qué potasio tiene? 2,7 me parece. Sí, 2,7. Está ahí. 2,7. ¿Es normal? ¿Es No, bajo? está bajo. Está re bajo. Si yo le pongo insulina, ¿sí? En palabras de Aldana, y ella lo dijo, tengo que ver si le pongo insulina cómo tiene el potasio, nunca podría ponerle insulina así como así y nada más. Porque si yo le pongo insulina así como así y nada más, ¿sí? Le voy a producir una hipocalemia con todo el daño que puede llevarlo a una arritmia severa seguida de muerte. No es chiste. ¿Me explico? No me pida a mí la fórmula de corrección porque no la sé. Para eso están los libros. Va uno, la busca y listo. No sé si se entiende. Pero a la par de pedirle la glucemia, la segunda cosa que le pido es el medio interno en cuanto a los electrolitos. ¿Por qué? Porque si tengo que tratarlo con insulina, tengo que saber dónde está parado el potasio antes de meter la pata. Digo porque uno en la cabeza se empieza a organizar, ¿sí? ¿Qué cosas no puedo dejar de conocer? La tercera cosa que tengo que conocer es cómo está su función renal. A ver si está en fallo renal o no. Ahí dijeron con buen criterio que estaba en fallo renal. ¿Qué tipo de fallo renal yo esperaría en este paciente? Y un prerrenal. Que sea un prerrenal por hipoflujo. Lo expando, ¿sí? Me fijo cómo empieza a orinar, le tengo que cuantificar la orina y en el peor de los casos que no orine correctamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Si lo empiezo a expandir y no orina en respuesta a esa expansión, ¿qué tengo que hacer? Una sonda fisical. No, la sonda es para medir. La sonda no fuerza la orina. La sonda te sirve para ver si estaba en globo vesical y no salía pis, poder cuantificar verdaderamente si está o no está haciendo pis. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este paciente que considero prerrenal y que decido expandirlo porque le estoy tratando de bajar la glucemia por un lado y corregir, ¿sí?, el hipoflujo renal que lo está llevando a esa insuficiencia? ¿Qué tengo que hacer? Y si le estás expandiendo y no está haciendo diuresis, ¿no le tenés que aumentar la cantidad de líquido que le aportás?
Si lo estás expandiendo a un volumen de 4 litros al día, ¿sí? Te puedo asegurar, pensá que tu sangre en realidad son 5 litros, negra. Si le va a meter 4 litros por día, casi es como que le estás poniendo la misma cantidad de volumen. Vos suponete que lo goteas a 56 gotas, que son 4 litros, ¿sí? Por día, y vos decís, en una hora no está haciendo pis, ¿qué hago con este paciente? Diuréticos de LASA, o sea, furosemida. Furosemida. ¿Cómo se lo vas a dar, Luis? ¿Y por qué furosemida? No, la dosis no lo sé. Pero usaría la furosemida porque es la que más rápido actúa, preservando mejor ayudando a que no se deteriore la función renal. O sea, va a forzar, digamos, la excreción de agua. Bien, ¿alguno que pueda ayudarlo a Luis con el concepto? Digo para que también lo graben para siempre. Creo que en el lugar de acción específicamente es donde más se reabsorbe el agua. Entonces, compitiendo en ese lugar permite una mayor diuresis. No me acuerdo si era bien así, pero creo. Bien, Y además la no te escucho, furosemida no Belén, es tal vez que... soy yo. A ver, dale, ¿Está? dale, no te Que escuchaba bien, por eso, a ver, ayuda. la furosemida lo que también hace es, con el potasio no tiene interacción, entonces no me va a provocar más una hipocalemia, sino una... ¿No es eso? Escucho. Bien, ¿Escuchás? van todos. Sí, yo te escucho bárbaro. Sí, ahora sí te escucho bárbaro. Ahora no me acuerdo, pero era el tubo contorneado distal, en la bomba, no actúa en la bomba de sodio-potasio, entonces no te hace que pierdas más potasio. Bien, O al revés. ¿alguien más? ¿Está bien? No. Pierda más. Estamos aprendiendo todos, por eso. Porque es de techo alto y entonces dosis dependiente. Muy bien, Evelyn. Sí, ¿soy yo el que hace ese ruido o es? No, es Evelyn. Ah, es Evelyn. Listo, no, yo para no meter la pata. Porque a veces las máquinas de cada uno andan como quiere. Evelyn acaba de decir, ¿sí? La furosemida es techo alto. ¿Qué significa techo alto? Techo alto es que yo aumento la dosis y aumento la respuesta. Yo voy a arrancar con 20 miligramos endovenoso. A esta paciente nunca se le da oral. ¿Sí? La ampolla viene de 20 miligramos, la de furosemida. ¿Sí? Le doy una ampolla, espero la respuesta durante 15 minutos, 20 minutos, no responde, le puedo dar otra. O sea, en la medida que le vaya dando, voy a tener siempre más respuesta. Eso significa techo alto. Lo que dijo Violeta está perfecto. El sitio de acción es en el asa de Henle, donde se reabsorbe entre el 20 y el 25% del agua, ¿sí? Y el sodio. Por lo tanto, es donde mejor efecto puedo llegar a producir. Los tiacídicos, que son del tubo contorneado distal, ¿sí? Tienen solamente una capacidad de hacer perder agua y sodio del 5%, o sea, es muy poco volumen. Y específicamente en este paciente, la única indicación posible que tiene el diurético es la furosemida, porque es la única que se puede dar en insuficiencia renal. Ninguna otra medicación diurética se puede usar con un flujo, ¿cómo es? Con un clearance de creatinina menor de 30 mililitros. Y este está con 4 miligramos por ciento de creatinina, o sea que el clearance está muy por debajo de 30. ¿Se comprende cómo es? O sea, la única chance que tiene es expandirlo y forzarle diuresis con el único diurético permitido. ¿Tiene buena respuesta? Bárbaro. ¿No tiene buena respuesta? Hay que pensar en la posibilidad de diálisis. Así de sencillo. Porque ya dejó de ser una perrenal y se está convirtiendo en una necrosis tubular. ¿Se entienden ¿Cuánto las ideas? tiempo puedo esperar? Y lo podés esperar entre 12 y 24 horas, más de eso no, Violeta. Porque ya después, con lo que vos lo estás expandiendo, por esto que dijeron ustedes, estaba deshidratado, lo diluyo para que la glucemia baje, trato de forzar la diuresis, si el riñón no responde en 24 horas, tenés que pensar que si está en necrosis tubular va a tener que ir a diálisis, a hemodiálisis, para tratar de sacar el exceso de líquido que vos le pasaste y que no tiene por dónde salir. ¿Me explico cómo es? ¿Sí? Sí. Bien, genial. Entonces, primero me enteré la glucemia, segundo me entero qué potasio tiene porque le voy a tener que poner insulina, lo expando
¿sí? Y como estaba en, digamos, falla renal, trato de forzar la diuresis para corroborar si era una prerrenal o no. Todo lo demás no tiene urgencia. Todo lo demás que figura en esa lista, hay tiempo. Me va a orientar después para ver qué es lo que tiene el paciente, si es una cetoacidosis o un hiperosmolar. Pero en principio, ese paciente entró, lo expando, averiguo esas cosas que son imprescindibles, ¿sí? Me fijo si puedo lograr que el riñón recupere la función y le ponemos insulina. ¿Qué insulina le ponemos? ¿Cómo se la ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Creo que se arranca con Primero, insulina corriente. Siempre. No me acuerdo bien si era 0,1 unidades por kilo, no me acuerdo bien la dosis. Bien. Y creo que se arranca con un bolo y después se deja un endovenoso, que tampoco me acuerdo bien cómo se calculaba la dosis, pero más o menos ese era el esquema. Está perfecto. O sea, la dosis en bolo pueden ser 10 unidades, pueden ser 20, depende del peso previo del paciente. Vieron que ahí en el examen decía lo que pesaba y eso, ¿sí? Se hace por kilo de peso, obviamente. En realidad, ¿sí? Lo que yo me tengo que asegurar es, primero, que siempre sea insulina corriente o cualquiera de los análogos ultra rápidos que se usan ahora. La Lispro, la Aspartica, la glulicina, cualquiera de todos esos. Tiene que ser rápido. ¿Se lo pondrían subcutáneo o se lo pondrían endovenoso? no, endovenoso. Endovenoso. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que sea, o sea, ya que corregimos el potasio y todo, que sea rápido. Bien. Y el endovenoso tarda más en llegar al lugar de acción. El endovenoso no, llega más Perdón, rápido. el subcutáneo tarda más que el endovenoso. Bien, los análogos ultra rápidos, en 15 minutos ya tenés acción, ¿sí? En 15 minutos ya tenés acción. Pico de acción entre los 30 y los 40 minutos. La pregunta es, ¿por qué le damos endovenoso? Está Lo que perfecto, pasa es ¿no? que vos endovenosa vas a poder controlar el tiempo en que la vas aplicando, digamos, porque no tiene que bajar la glucemia de repente, sino tiene que ir paulatina. O sea, fíjate lo que dijo Violeta y que era correctísimo. Uno le pone un bolo de, suponete, 10 unidades y después le pone el goteo con bomba de difusión o con microgotero para que vaya pasando permanentemente y lo que te permite cerrar, es decir, si se está bajando muy rápido la glucosa, le cierro todavía un poco más el goteo para que no baje tan rápido. Pero ¿por qué se lo dan endovenoso? La respuesta es sencillísima, ¿eh? Y tiene que ver siempre con la clínica. Las cosas van de la mano de la clínica siempre. Porque ya tengo la vía puesta. ¡Qué gauchita! Y suponete que es un burro y no sabe por una vía. ¿Sí? Pero lo tuve que hidratar previamente. Bueno, está bien. Pero ¿por qué se la van a dar endovenosa de vuelta? ¿Por qué no se lo dan Sí, es muy intramuscular? pavo, pero ¿para qué pincharlo a cada rato si lo podemos Ay, pinchar una vez y hacer toda la medicación o todo lo que precisemos por ahí? está bien, está bárbaro. Son conceptos más que prácticos. Básicamente, desde el punto de vista médico, en un paciente deshidratado se usa siempre la vía endovenosa. ¿Por qué? Tanto intramuscular como subcutáneo, ¿sí? El flujo que tienen esos tejidos de líquido es menor si el paciente está deshidratado. Por eso se pone directamente, ¿sí? En el circuito de circulación. Pero está bárbaro, está interesantísimo. No pincharlo de gusto al pedo, está bárbaro. Bien, una maravilla. Macanudo, entonces, un bolo de 10 unidades de insulina. Este señor pesaba, no me acuerdo ahora cuánto pesaba, pero supónganse que pesaba 90 kilos, ¿sí? A 0,1 por kilo son los 10 unidades. Por eso te digo, en promedio, 10 unidades es una excelente cantidad para arrancar y después se calcula a 0,5 por kilo para pasar en el resto del día, ¿sí? Por vía endovenosa. Siempre se usa insulina corriente o los análogos ultra rápidos. Nunca se utiliza insulinas de depósito. Tengo que corregir primero el despelote que está teniendo el paciente, ¿sí? Ir llevándolo lentamente, no digo a la euglucemia, pero sí por abajo de 200. ¿Por qué necesito que esté por abajo de 200? Que sea alrededor de 200 es el techo, por así decirlo, el límite que tiene el riñón Totalmente. para Es procesar eso. la glucosa.
¿Sí? ¿Cómo es que lo llaman? Creo que es la saturación del receptor. Sí, es la saturación, o sea, los receptores del contorneado proximal tienen una máxima capacidad de, digamos, recaptación o reabsorción, que no me acuerdo que tiene la sigla, ¿sí? Pasado los 180 sanguíneos, ¿sí? Empieza a perder, a tener diuresis osmótica de esa glucosa que no puede reabsorber. Entonces, por eso, tenerlo por debajo de 200 empieza a favorecer el buen funcionamiento de ese riñón. Lo tengo que conseguir con la insulina. Ahora bien, listo, hicimos todo eso, lo expandimos, le pusimos la insulina, le corregimos con potasio para que no haga hipocalemia y no se nos complique, le forzamos la diuresis empezó a andar bien, lo sacamos del cuadro urgente. Entre todas las cosas que le habíamos pedido nos vienen todos esos resultados. ¿Qué tipo de paciente es este? ¿Una cetoacidosis o un hiperosmolar? A mí me parece más un hiperosmolar. Razones. Cuando digas algo... Primero porque, más que nada, porque es un diabético tipo 2. Uh-huh. Y se supone que los diabéticos tipo 2 no hacen cetoacidosis porque todavía tienen insulina. Uh-huh. ¿Este tiene insulina propia? Tendría que tener, sí. No sé, yo te pregunto, me tenés que decir. Yo por eso solo no lo pensaría, porque para empezar no tengo la insulinemia, y segundo que por ahí no sé yo, si no hice yo el diagnóstico de diabetes tipo 2, el paciente nunca más se controló, no sé si puede haber sido un LADA, si puede haber sido otro tipo de diabetes, y no querría asumir una y, o sea, trataría de ver según el laboratorio. Muy bien. Pero tenés el péptido C. ¿Cómo? Tenés el péptido C. ¿Y qué pasa con el péptido C, señoritas? Y ese, no me acuerdo el valor normal, pero supongo que el valor normal es ahí el que está entre paréntesis. O sea, está aumentado. O sea, claramente insulina tenés, si tenés péptido C. O sea. Igual que el péptido C transglucagón, también era otro de los exámenes. No me acuerdo el valor normal, pero digo, o sea, insulina, respuesta a la insulina tenés. Bien. O sea, este es un tipo 2, tal cual acaba de decir Cintia, porque tiene péptido C basal en rangos un poco más que el normal. O sea, como si tuviera una pequeña hiperinsulinemia. Y segundo, tiene una excelente respuesta a glucagón, o sea que tiene células beta capaces de responder. Ergo, ¿sí? Es un diabético tipo 2 con producción de insulina. Así todo, obviamente no ha podido manejar bien sus niveles de glucosa y sabe Dios lo que ha hecho con su vida en cuanto a comida, bebida y todo. Lo de la bebida ya lo había aclarado, ¿sí? Porque está bastante descompensadito. ¿Qué otro dato más tiene para pensar que es un hiperosmolar? El pH normal. El pH está ligeramente bajo, Evelyn, está perfecto. La cetoacidosis siempre está cerca de 7. Está perfecto, porque está lleno de cuerpos cetónicos. Este hombre, con la insulina basal que tiene, antes que nosotros le pusiéramos nada, recuerden que una cosa es, cuando yo mido insulina en un paciente que se pone insulina, es muy difícil diferenciar si es propia, ¿sí? O es de la inyectable. El péptido C siempre te habla de lo endógeno, ¿sí? Te está diciendo cuánto producías vos, ¿sí? Entonces, y si no tiene cuerpos cetónicos, por eso el pH no va a estar tan bajo. Bien, ¿sí? Podría estar en 7,32 simplemente por el fallo renal, en este caso de tipo prerrenal. ¿Qué otra cosa los hace pensar en que es un hiperosmolar? Está bárbaro. Además tiene una osmolaridad de 320. Tiene una osmolaridad de 320 para una osmolaridad normal de 280 a 300. Perfecto. O sea, está hiperosmolar verdaderamente en su sangre. ¿Y qué otra cosa más de las que tienen ahí los tiene que hacer pensar en que verdaderamente es un tipo 2 terriblemente maltratado? Y la microalbuminuria. La microalbuminuria es normal, ¿sí? Porque tiene 10,2, valores normales es por debajo de 30 miligramos en 24 horas. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada está para el culo, ¿sí? Tiene 21,30, o sea, el 8,5 realmente era hace 4 años después que terminó
¿sí? El campeonato de fútbol, porque, digamos, está completamente desbalanceada, completamente salida de madre. Que otra cosa, aparte fíjense, tiene una hemoglobina glicosilada de 21,30 con una hemoglobina sanguínea de 10. O sea que si tuviera realmente un hematocrito como corresponde, tal vez esa hemoglobina glicosilada es de 25 o 26, no sé si se entiende. ¿Sí? Recuerden siempre que las personas anémicas, ¿sí? La hemoglobina glicosilada puede tener falla en el valor que me da, simplemente porque tiene menos cantidad de hemoglobina. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice que este hombre realmente es un tipo 2 verdaderamente? El perfil lipídico. El perfil lipídico. No existe un diabético tipo 1 con 12.300 miligramos por ciento de triglicéridos. Para tener semejante hipertrigliceridemia tengo que tener siempre insulina propia. Lo mismo sucede con el colesterol. ¿Sí? Recuerden que todo el exceso de acetil-CoA se deriva o a la síntesis de triglicéridos o a la síntesis de colesterol endógeno, las benditas VLDL, que son las que terminan achurándole los vasos a este paciente. Bueno, ¿se entendió más o menos todo lo que fuimos charlando? ¿Sí? Gustavo, Sí, decime, Mariana. nosotros la otra vez agregamos algo más en el laboratorio que nos permitía diferenciar entre cetoacidosis e hiperosmolar. A ver, nena, déjame ver una cosa. Bueno, tiene una TSH, yo porque no logro ver a veces. Tiene una TSH normal, a ver, déjame ver si tiene otra cosa más de laboratorio, pero un poquito. También lo que nos diría las aguas sería la cetonuria, por ejemplo. Claro, si tuvieras una orina con cetonuria, te estaría orientando, ¿sí?, a la cetoacidosis. Estos son los análisis de ingreso. Tal vez era esto lo que vos decías, Mariana. No, era eso, cuerpos cetónicos en orina. Perfecto. Claro, fíjense, al ingreso, porque estaban los que vimos recién y yo me olvidé de pasar, pido disculpas, por favor. Esto, ¿sí? Todo lo que era con respecto a la orina. ¿Sí? Fíjense, todo lo que tiene en orina, tiene. Bueno, dígamelo ustedes, yo no tengo que hablar. Estaba un poco más infeccioso de lo que parecía, porque tiene 25 leucocitos. Cuando el límite es 10. No, de vuelta. Las damas, ¿sí?, pueden llegar a tener 2 o 3 leucocitos por campo simplemente por contaminación vaginal. Los varones, si tienen más de un leucocito por campo, ya se considera posible infección. Más un varón de 53 años por el tema de la próstata. Tener 25 leucocitos por campo, ¿sí?, ahí ponen por microlitro, te está hablando que sí, tal vez tenga una infección urinaria. ¿Infección urinaria que se la atribuirías a qué? O sea, la infección posible, el cuadro inflamatorio que tiene la orina, ¿es primario a la descompensación o es secundario a la descompensación? Vos, Violeta, ¿qué opinarías? En este caso, pienso que tal vez puede ser secundario. Normalmente es secundario. O sea, que una infección urinaria le haga hacer un hiperosmolar a este paciente, da más para pensar que la hiperglucemia sostenida, la hiperglucosuria sostenida, es la que condiciona, ¿sí?, mayor colonización de bacterias, que es como dice ahí, 360, ¿sí?, por microlitro. ¿Está? Yo creo que pasa más como secundario a la gran hiperglucosuria que tiene. De hecho, Sí, fíjate tiene que 1000 miligramos, es un montonazo. Por eso. Fíjate que tiene nitritos negativos, ¿sí? Los nitritos negativos son cuando habitualmente no hay desarrollo bacteriano, ¿sí? Los nitritos es la medida de los productos de desdoblamiento de la urea y de la creatinina, o sea, de los productos nitrogenados. No sé si me explico. Eso es lo que hacen las bacterias muchas veces para alimentarse. ¿Sí? Utilizan los productos nitrogenados que nosotros eliminamos con el pis para alimentarse. Si te da negativo, es poco probable que tenga una infección realmente consolidada en el pis. No sé si se entiende. ¿Sí? Cuerpo cetónico tiene 5, lo normal es tener entre 5 y 10 en ayunos. O sea, realmente daba todo para pensar que fuera un hiperosmolar.
¿sí? Y son complicados, créanlo, son complicados. Tiene 50 hematíes por campo, ¿sí? O sea, en el sistemático tiene 50 y en el, digamos, sedimento urinario tiene 23, ¿sí? Hematíes por campo. Esto les hace pensar en qué cosa, chicos. En una necrosis tubular aguda. Puede ser que una prerrenal se esté transformando ahora en una renal. Muy bien, señorita. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que sucede eso? No, La pregunta. Sí, porque el paciente no orina. Claro. Bien, el paciente va a seguir en oliguanuria a pesar de que le pongas forzadores. Primero que lo expanda y segundo que le pongas forzadores. Y ese es el punto, digamos, de pivot, en el donde vos tenés que decir, pucha, no está respondiendo, se está haciendo una necrosis tubular, este paciente vamos a charlar con algún otro que tal vez tenga más experiencia si no corresponde que le hagan hemodiálisis. A veces unas sesiones de hemodiálisis de una semana, ya el paciente compensado, ¿sí? De su cuadro primario, que era el hiperosmolar, ¿sí? Se recupera el riñón y buenas noches Argentina y acá no pasó más nada. Pensando en lo primero que dijeron ustedes, del síndrome confusional, obviamente le hicieron un ataque. Donde lo único que tiene, ¿sí? Es esa lesión, ¿sí? Menor de 1 centímetro en tálamo en relación con un infarto lacunar antiguo, o sea que ya ha hecho eventos vasculares y él ni pelota que le dio. No sé si me explico. O sea, no es algo actual, no es la responsabilidad actual del cuadro confusional la lesión estructural. Era netamente no estructural o metabólico. ¿Ah? Entonces, de vuelta, los pacientes llegan. Uno lo que tiene que poder hacer con esos pacientes es tratar de pensarlos por lo que traen. No sé si me explico. Lo que traen es lo que te cuenta él o te cuenta la familia. En este caso era la familia. Los antecedentes que puedas tener, que son de importancia, obviamente, y lo que puedas sacar del examen físico. Si con todo eso no terminás de cerrar el cuadro, pedís los exámenes complementarios. Y cuando pedís los exámenes complementarios y te salta, vas haciendo una cronología de urgencia. No sé si me explico. Si vos le pedías toda esa lista previa de urgente al laboratorio, te pega un boleo en el traste. Si vos le decís, necesito la glucemia, necesito el ionograma, ¿sí? Y que me midas urea y creatinina porque lo tengo que expandir y todo, eso no van a tener drama, te lo hacen rapidito. Y el resto, tenemos tiempo para pensar. ¿Está? ¿Se comprende? Bien, entonces yo ahora voy a retomar, con esto damos, entre comillas, por finalizado esto. Voy a retomar 2 cosas. Primero lo de Juliana con la encefalopatía hepática y después lo que Evelyn hoy tenía de duda de lo que habían vivido con un paciente diabético con su compañera. Yo tengo una ¿Qué pregunta hacemos? antes. Dale. ¿Cuáles vendrían a ser las causas más comunes de los hiperosmolares, por ejemplo? Pues yo tenía entendido que eran pacientes generalmente que, bueno, añosos, que no se hidrataban y que tenían largo periodo de inanición. Pero... Yo te digo, los hiperosmolares que vi fueron 2 en mi vida. Uno era una señora que falleció con 80 y pico de años y otro era un muchacho de 40 años este tenía 12.000 y pico de triglicéridos, el que yo vi tenía como 14 o 15.000, era una chanchada, pero era, del laboratorio te describía al suero como si fuera leche. ¿Sí? Esto de aspecto lechoso era leche para ellos directamente, era una cosa compacta. Era imposible poder terminar de medirlo o había que diluirlo para poder hacer la medición y después hacer las cuentas de corrección. Son los 2 hiperosmolares que vi. El muchacho joven se salvó, la señora mayor se murió porque obviamente vienen con otras comorbilidades. Me preguntas a mí, yo creo que tiene que ver básicamente, no tanto porque no tomen líquido y se deshidraten, porque tomar líquido es una cuestión natural, ¿sí? Donde vos estás orinando agua y azúcar todo el tiempo y te estás deshidratando, naturalmente tomás. Por eso todos los diabéticos tienen poliuria y polidipsia. Pueden o no tener polifagia, pero seguro tienen siempre poliuria y polidipsia. ¿Sí? Y a veces no es tan fácil preguntar qué fue lo primero, si empezó pillando mucho y después le agarró sed, o si tenía mucha sed y tomó mucho. Por eso está todo muy lindo en el ejercicio, en la práctica a veces no es tan sencillo. Y lo que la mayoría de las veces lo descompensa es que siguen haciendo cualquiera. Yo
el padre de una chica que era compañera mía de la facultad, diabético, ¿sí? Cuando empezó con su enfermedad, diabético tipo 1, tenía mucha sed y ¿qué hacía? Tomaba Coca-Cola. En la época que lo único que había era Coca-Cola. Entonces, metía líquido a lo pavote, pero líquido lleno de glucosa. Un círculo de retroalimentación permanente hasta que entró, obviamente, en el cuadro de cetoacidosis y hubo que internarlo. Pero muchas veces tienen que ver con eso, con la poca pelota que se suelen dar. Y vienen hecho bolsa, ¿eh? Los hiperosmolares son peores que los cetoacidóticos, porque ya vienen generalmente aparte con comorbilidades, ¿sí? Yo creo que más importante que saber qué lo descompensó es tener siempre 3 puntos a definir. Investigo si hay diabetes tipo 2, porque los hiperosmolares se dan en los diabéticos tipo 2. Una vez que investigué si lo tengo al paciente, optimizar al máximo el tiempo de controles, la detección de órgano blanco y el acercamiento al paciente para que siga las normas. Y lo tercero, plantear de alguna manera, cuando son medios rebeldes, la posibilidad de visitas y todo, cosa de que no se te escape. Cuando el paciente diabético se te escapa y no lo ves por 1 año, 2 años, en cualquier momento te viene despatarrado completamente. Es el mejor consejo que les puedo dar de lo que uno le ha tocado ver. Bueno, encefalopatía hepática, señorita. ¿Qué hace? La sospechó, está bárbaro. Era un alcohólico y hacía varios días que no chupaba. Entonces está bárbaro. ¿Qué hace? Porque, o sea, para Me el metí sola examen. acá igual. Está No, bárbaro para bueno, el pero examen. El problema después. obviamente lo internaría, son pacientes que van directamente Siempre se interna. a terapia. Bien. ¿Qué cosas harías, Juliana, con ese señor? Que vos sospechás que tiene una encefalopatía hepática. Que podría ser, mira vos, encefalopatía hepática a partir de una cirrosis por alcohol como una cirrosis no alcohólica, característica de los diabéticos tipo 2. No, no se me ocurre, no sé. Bien, ¿cómo haces el diagnóstico? Yo lo que sabía de encefalopatía hepática en realidad es que lo pensé más que nada también porque este paciente era enolista y que generalmente empiezan como cuadros insidiosos al principio, como que desorientados, confusionales como este paciente y después de un momento a otro se te ponen en coma y bueno. Muy bien. No, está perfecto, pero a mí me encanta. Lo que pasa es que uno dice, bárbaro, llegué hasta la posibilidad de pensar un diagnóstico muy probable. ¿Cómo lo corroboro y qué medidas básicas voy a hacer? Y corroborarlo yo supongo que, bueno, además del laboratorio, o sea, que en el patograma, que más o menos te va a dar un paradigma con una ecografía, yo supongo que vas a poder ver el hígado, digamos. Si está disminuido de tamaño, si tiene igual de ecogenidad, igual que el vaso, está aumentado, está disminuida, que ya te va a hablar más que nada del estado hepático. Y además pediría, no sé, una albúmina para ver el estado de función hepática, digamos. Porque pueden ser pacientes que están en falla hepática, y la coagulación también. Muy bien. ¿Qué le vas a pedir en coagulación, señorita? En coagulación te va a venir lo que es el KPTT, el tiempo de protrombina, y eran 3, me falta uno, no me acuerdo cuál era. Bueno, vos pedís KPTT, tiempo y concentración de protrombina y recuento plaquetario. Ese es el coagulograma tradicional que se hace, suponete, en este hospital. En otros tal vez son más, te ponen tiempo de sangría, bla, bla, bla. ¿Cuál tenés que pedir vos para evaluar la falla de la función hepática? Y yo pediría el tiempo de concentración de protrombina, Bien, la eso se pide. albúmina. Bueno. Sí. Tiempo de protrombina es lo más agudo que te indica. La albúmina va a depender del grado, del tiempo que hace que se viene instalando la insuficiencia. Pensá que la albúmina tiene una vida media de 23 días, por lo tanto, ¿sí? En algo muy agudo tal vez te sale con una albúmina aceptable y resulta que te ha hecho bolsa. ¿Y cuál es un buen marcador de mal pronóstico? Buen
marcador de mal pronóstico. No Eso sé no si lo dice, sé. pero relacionado a lo que habían dicho de la albúmina, está la prealbúmina, que es un poco más reciente. O sea, te habla más La de ahora. albúmina tiene vida media más corta, está perfecto, pero un buen marcador de mal pronóstico en el paciente. O sea, que si vos lo pedís y te da, vos decís, este tipo le queda poca agua en el tanque. No, no lo sé El yo. colesterol. Recuerden siempre, en las insuficiencias hepáticas, más cuando piensan en una encefalopatía, ¿sí? Pidan colesterol. Si el colesterol está bajo, no es un signo de buen pronóstico, todo lo contrario. ¿Sí? Es un tipo, yo te diría, hasta casi con pronóstico ominoso. ¿Con qué lo tratan? Aparte del trasplante de hígado, ¿con qué lo tratan? Es para todos, ¿eh? No, no es solo. Se fueron todos a dormir o se escaparon, cosa de no tener que estar presentes. No me acuerdo bien el nombre, pero era algo que le inhibía la absorción de el organismo de las bacterias a nivel intestinal Sí, para perfecto. evitar la producción de nitrógeno y el ciclo de la urea y todo. Pero no me Perfecto. acuerdo si era lactón. No, ¿Qué dijiste? No, no te escuché. lactulosa puede ser. La lactulosa, ¿sí? Es un laxante que lo que hace es darle comida justamente a esas bacterias para que no tengan que metabolizar productos nitrogenados y no aumenten la cantidad de, digamos, precursores de amoníaco. Recuerden que el hígado cuando no funciona no logra transformar el amoníaco en urea, ¿sí? Tiene destruidos los ciclos de la urea. Entonces, lo que produce es aumento del amoníaco. En las primeras etapas de la encefalopatía hepática se ve mucho más la alcalosis metabólica que la acidosis. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente expandirlos, ¿sí? Darle ese inhibidor del desarrollo bacteriano. O sea, no es un inhibidor del desarrollo bacteriano. Las bacterias tienen que comer correctamente y no tienen que dedicarse a la producción de productos nitrogenados que son dañinos para la persona. Y paciencia, no hay nada más para hacer. Por eso, Juliana, tal vez no te acordaba lo que hay que hacer. Porque debe ser los cuadros más complejos que puede tener uno en la terapia intensiva. La gran mayoría se muere. ¿Sí? Si no tienen trasplante a la mano, la gran mayoría se muere. Pero es importante repasarlo para decir, primero lo pienso y segundo, lo confirmo y veo después si puedo llegar a hacer algo. No hay mucho más para hacer que eso. Uso de lactulosa para disminuir el consumo, ¿sí?, de proteínas por las bacterias y la disminución de los productos nitrogenados, que no haya tanto amoníaco en la sangre, expandirlo, ¿sí?, porque habitualmente también se deshidratan, y que Dios te acompañe. Porque no tenemos Una como duda sobre médicos el mucho. trasplante. Sí, ¿qué pasó con el trasplante? No, en cuanto a este hígado, ¿puede ser que una persona le done una parte? Totalmente. ¿Sí? Esa es la maravilla, esa es la maravilla. El Como si no hígado, o esperar sea, a que haya alguien incompatible. no. Vos no sé si te acordás de anatomía que el hígado se lo dividía en 4 lóbulos, el derecho, el izquierdo, el de Riedel y no me acuerdo otro más, hay 4, ¿sí? Bueno, se puede hacer una lobectomía hepática y trasplantar ese hígado, ¿sí? En ese sentido es un parénquima muy noble. El gran problema que tenés es tener que encontrar a alguien, ¿sí?, compatible por grupo de sangre y aparte que esté dispuesto a darte un cacho de hígado, eso se entiende, ¿sí? Pero sí, se hacen hepatectomías parciales y se trasplanta eso. Claro. No, yo más que nada porque en teoría, claro, se puede, pero uno sabe de un montón de personas que están en lista de espera y nunca tienen un hígado. No, Debe completamente. ser que no, por ahí no Bueno, pero consiguen a alguien que quiera y sea compatible. cuando vos tenés un donante cadavérico, muchas veces se utiliza ese hígado para varios pacientes. No le meten uno entero, ¿me explico?, a un solo paciente. Es como que los conservan y si tienen varios, hacen
digamos, hepatectomías parciales de ese hígado y a varios le solucionan el problema. Es como cuando vos tenés un donante cadavérico, usás un riñón para un paciente en insuficiencia renal tipo diabético, suponete, terminal, insuficiencia renal terminal, no diabético terminal, y usás otro riñón para otro paciente, con una glomerulopatía, por ejemplo. Siempre es así, ¿no? No es que le enchufás 2 riñones, le enchufás uno. Bien, Evelyn, si estás todavía ahí, ¿qué era lo que te pasó? Es un caso que no tengo muchos datos porque lo atendieron muy rápido en el CAPS. Era de un hombre de aproximadamente 65 años que venía con una úlcera en el pie, diabético, que no se controlaba. Y los últimos datos que había era del 2019, que tenía una hemoglobina glicosilada de 12,5. Y bueno, le trataban la úlcera y lo único que estaba tratado era con metformina 500, nada más. Y a mí me pareció 500 por raro, día. sí. Y después Bien. como la úlcera no mejoraba y todo eso, lo volvieron a ver otro día. Bueno, le dieron antibióticos para la úlcera y limpieza. Se le aumentaron a 8,50. Bien. Pero decía que hasta pasa que, bueno, los recursos acá son muy diferentes por ahí, muy escasos. Por ejemplo, no hay para hacer hemogramas a veces o colesterol y demás. Bien. Y estaban esperando ¿Dónde estás todavía viviendo juntar vos, Evelyn? en Mar ¿Dónde del estás Plata. viviendo? En Mar del Plata, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué harías vos con ese paciente? Este es el primer punto. ¿Qué harías vos con ese paciente? No sé, a mí me pareció poco decir que él también era enolista y como que decían que no se iba a cuidar y que tampoco le podían dar muchos fármacos porque no los iba a tomar ni nada y que estaban esperando que se aprueben los análisis de sangre para cambiarle la medicación o agregarle algo, porque nosotras decíamos que por ahí debería estar como más controlado, porque él se clavó un clavo en el pie y nunca lo sintió y tenía una úlcera gigante, que Sí, no, sí, que no, te digo como que sucede así, ¿eh? sí, sí, por eso lo que voy era que claramente no tenía controlada su diabetes. No, y aparte, si tiene anestesia, ya hizo la neuropatía y la neuropatía flor y truco. ¿Te das cuenta? Sí, por Clavarte eso. un clavo, no sentir nada, que se vaya carcomiendo todo por dentro y no sentir nada, y que solamente vas un día porque sentís olor feo en el pie, que pensás que la zapatilla está fea o a ver si tenés algo, algún honguito, pues la gente suele dibujarlo. Hablo por experiencia personal, de lo que me ha tocado a mí. Entonces, la pregunta es, ¿qué harías vos? Y después lo abrimos con el resto de los compañeros. ¿Qué haría cada uno con ese caso? Ellos, justo tocaron timbre, que ellos, Andá, sí. no, espera, voy abriendo, que ellos decían que no podían darle insulina ni nada hasta que no tengan la función renal y demás. Y no sé, a mí me pareció muy poco dejarlo ir a la casa así porque siento que un día va a ir, no sé, infartado, no sé. Bien, señorita, por eso te pregunto, ¿qué harías? Ahora, olvídate, ¿sí?, de lo que te dicen las personas responsables del centro de atención. Agarrá un papel y un lápiz y decí qué podrías hacer vos si hoy te ponen en ese lugar y te dan el paciente. Por lo menos citarlo para ver cómo está, no sé, algún test rápido de el glucotest, así todos los días en la salita para medirle y ver si le puedo dar insulina. Bien. Vos entonces resolverías el problema del paciente con el uso de insulina. Te estoy preguntando bien porque es un ejercicio absoluto de práctica esto que estamos discutiendo. O sea, es decir, yo me posiciono hoy en esta PFO que estoy haciendo y que termina dentro de 6 meses, ¿sí? Si yo hoy tuviera a cargo ese centro donde estoy yendo a hacer la práctica, yo al paciente le haría medición con glucotest, o sea, con Claro, aunque hasta que estén los reactivas, estudios. ¿sí? No, por eso, hasta que tuviera los estudios que le hayan pedido, ahora después te voy a decir que me digas qué estudios vos le pedirías, no los que pidieron, qué estudios vos le pedirías.
Entonces vos harías eso y dependiendo lo que sale, empezarías con insulina. Ese es tu planteo. Sí, creo que sí. No, está bárbaro. Esto no es juicio, es decir, a ver, ¿dónde me puedo parar yo en esta situación? Bien, bárbaro. Los demás compañeros, si tuvieran la situación similar a la que tiene Evelyn, ¿actuarían como Eve? ¿Harían algo distinto? ¿Lo que harían distinto, qué sería? No sé si me explico. O sea, no estamos jugando ahora a ser médicos, estamos tomando decisiones. Entonces, ¿qué harían? Y con lo que hagan después podemos ayudarla a todos, a Evelyn, a decir que ella le plantee con el criterio correspondiente a los responsables en este momento de ese sector, che, al fulanito de tal, ¿sí? No podríamos hacer esto. Entonces, escucho opiniones y después les cuento la mía chiquitita. Una alternativa a la insulina podría ser también probar de aumentar la dosis de metformina, a menos que realmente haya una contraindicación o que el paciente no la tolere y por eso no la estaba tomando, porque 500 es la base, desde donde uno arranca a medicar con metformina, se puede subir hasta 2000. Y de hecho las guías, por ejemplo, las guías ALAD recomiendan arrancar de 500 miligramos e ir aumentando paulatinamente para evitar los efectos adversos hasta llegar a 2000. Bien. Sí, también capaz que el paciente ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera tiene conciencia de enfermedad. Puede pasar eso también, que Bueno, por eso no toma la medicación o no se controle bien o no cumpla lo que uno le dice. Capaz que también es tomándose una consulta, explicarle bien al paciente qué es la diabetes, pueda que también ayude a la adherencia al tratamiento. genial. Bien. Yo concuerdo un poco con Evelyn y un poco con Viole también. Porque, bueno, viendo que el paciente ya tiene daño de órgano blanco, primero aumentar la dosis de insulina, como, o sea, yo cuando se fue le hubiera aumentado más de 850 la dosis de insulina, perdón, de metformina. Ujú. Y si el medio lo permite, o sea, si el paciente lo permite, y bueno, justamente no es el caso, no era muy adherente que digamos, pero por ahí yo intentaría la insulinización temprana porque ya tiene daño de órgano blanco antes de antes de seguir aumentando metformina o agregarle otro fármaco y hacer un tratamiento combinado. Por ahí, si el paciente lo permitiera y el medio, usaría insulina ya directamente. Muy bien. Se acabaron las opiniones. Lo estoy diciendo bien, ¿eh? O sea, digo para no interrumpir a nadie. Otra que también se podría hacer, capaz que nada que ver, ¿no? Si este paciente además, como decíamos hoy, decía Evelyn que no es de cumplir y capaz que no es de hacerse muchos controles, se podría tipo internar hasta esperar los resultados y como estabilizarlo al paciente, digamos, y después que se vaya con el tratamiento adecuado a la casa. Porque capaz que si vos lo dejas ahí también es como te arriesgas a que no vuelva a consultar o vuelva a hacerse los estudios o a controlarse. Bien, bien. Interesante. El resto de las compañeras que persisten en el grupo, ¿algo que quieran sumar? Bien. Florencia y Aldana. Y a mí me parece que... Uy, discúlpame. No, Ah, no. perdón. Seguí, Alda. A mí me parece que lo que dicen los chicos está bien, indagar con una doble terapia o triple tratamiento, hacerle estudios, pero si uno por ahí lo toma como algo sencillo y le dice que se vaya a su casa,
terminando de hacer por lo que consultó, por ahí también le hace pensar al paciente que no es tan grave lo que está teniendo. Y por ahí es más el cansancio de uno de ver todos los días que alguien no le está dando importancia a algo que se le tiene que dar. Pero sí, no sé si hay que internar al paciente con una úlcera, pero bueno, por ahí indagar más en la educación y en el conocimiento para que pueda entender la enfermedad que está padeciendo. Bien, bien, bien. Florencia, ¿qué ibas a comentar? No, preguntarle o ver si había perdido peso, que por ahí se puede tomar como un parámetro para ver si arrancamos con insulinoterapia o le podemos agregar, como decía Luis, me parece, un segundo antidiabético oral. Bien. Me parece bárbaro, honestamente me parece bárbaro, porque es la forma en que uno empieza a pararse frente a las personas. ¿Sí? Me parece bárbaro todo lo que van diciendo. Yo no sé, como dicen ustedes, de tal vez internarlo por la úlcera, o sea, decir interno una úlcera que no está, digamos, a punto de hacer una gangrena, tal vez puede recibir cuidados ambulatorios, ¿sí? Decirle todos los días te venía al centro de salud a curarte, por más que uno sabe que todos los días que venga a curarse no va a haber grandes evoluciones, pero te permite el contacto permanente con esa persona, ¿sí? Para que vaya empezando a tomar conciencia de que lo que tiene no es ninguna boludez. Lo segundo que tienen que hacer, Evelyn, calculo que lo van a hacer, es estudiarle todos los daños de órgano blanco, porque si tienen neuropatía debe tener cocinados los riñones, debe tener el fondo de ojo más que comprometido, y habría que ver, ¿sí?, cómo está a nivel vascular periférico, ¿sí?, como para pensar en las posibles complicaciones en no demasiado tiempo que le tengan que cortar la pata. Es todo un tema ese. Con respecto a la eficacia terapéutica, tranquilamente se podría decir, yo te cito todos los días, mientras te venís a curar, me fijo y voy haciendo como una especie de monitoreo, aunque más no sea con tiras reactivas, de qué está pasando con las glucemias. Coincido con lo que decía Violeta, ella dice 2000, yo tengo como guía 2500 miligramos de metformina en monoterapia, Encima se le pueden asociar, hay diabéticos estáticos orales, por lo menos 3 o 4 líneas de tratamiento. Algunas salen muy caras y si es una persona que no tiene recursos va a terminar con sulfonilurea, no hay tutía, ¿sí?, para ayudar a disminuir, ¿sí?, los niveles glucémicos. Pero disminuir los niveles glucémicos solo no es el punto, ¿sí? El punto va a ser hasta dónde, primero, está parado el paciente con sus riesgos y hasta dónde va a tomar la conciencia suficiente. Si realmente vive solo y no tiene quien lo acompañe, digamos, la opción esta de decir, te interno, pero no como paciente diabético descompensado, sino para utilizar todo ese tiempo, de ponerte en contacto con un sistema de soporte, o sea, fundamentado en trabajador social, trabajador comunitario, personal, o sea, gente que viva en el barrio y que diga, yo le voy a dar una mano a este loco y lo vamos a ayudar, ¿me explico? Son excelentes herramientas, ¿sí? Porque a veces el que vive solo, más sí, déjalo que... O sea, uno se cansa, como diría Aldana, ¿sí?, pues pasa, y la otra es que el paciente dice, ¿y yo de qué me hace problema? Vivo tranquilo y listo, ¿sí? Yo tenía un paciente de 45 años, una panza que parecía un bebé de 9 meses, ¿sí?, diabético hasta la maceta, 200 y pico cada vez que le hacíamos monitoreo, cada vez que le pedíamos hemoglobina glicosilada venía con 9 o 10, hablé con la esposa, hablé con los hijos, andá a hacerlo a él que tome conciencia. No solamente no quería tomar la medicación, comía lo que se le cantaba. O sea, hay gente que es absolutamente difícil, ¿eh? No es chiste, es absolutamente difícil. Y no son abandonados, ¿sí?, en la tierra. Era un hombre con su esposa y sus 3 hijos, y vivían los 5 juntos, y los 3 hijos no eran niños, que vos decís los manejos, eran todos adolescentes y un poco más todavía. O sea, a cada uno le agarra por distintos lados. Tal vez buscar, ¿sí?, una especie de paracaídas social para esa persona si no la tiene. Ustedes, digo, el sistema que se está haciendo cargo, empezar a citarlo con recurrencia. Enfermería es una excelente opción, porque le decís, vení a curarte y yo te controlo la úlcera, y me da tiempo permanentemente de ir haciéndolo entrar por el aro. No sé si me explico.
decir, bueno, 850 es casi una cargada, honestamente, para un tipo que tiene 10 o 12 de hemoglobina glicosilada, es una tomada de pelo, ¿sí? O sea, no es nada, 850. Pensar en la posibilidad de combinar fármacos está perfecto, y cuanto antes averiguar posibles otros daños de órgano blanco, porque ese es el que va a hacerse el infarto y no se va a enterar y se va a morir en su casa con un infarto, ¿sí? Complicado, es el que le van a cortar la pata, y el día que le corten la pata dice, ahora sí que no vale la pena vivir porque con una pata menos que hago, o sea, no es fácil andar en una silla de ruedas, ¿sí? Cuando uno se sentía que podía andar por el mundo sin ningún tipo de problema. Entonces, implica más que grandes, digamos, elucubraciones sobre fármaco y clases sobre farmacología, implica mucho más la dedicación a la realidad que tiene hoy el paciente, ¿sí? A ver si se puede, de alguna manera, poder encaminarlo. Digo, Belín, y entonces vos decís, chicas, ¿saben qué función renal tiene Perengano? No, pues sería importante, porque ya veo que está en insuficiencia renal y nosotros le estamos dando tal o cual cosa. La metformina por debajo de 30 mililitros de filtrado, no hay que darla, me explico, ¿sí? Entonces, y ahí estás obligado a pasar a la insulina, ¿sí? Y si es un tipo que no presta pelota, anda a convencerlo que se pinche todos los días con insulina. Y anda a explicarle cuando haga hipoglucemia, ¿sí? Lo que tiene que hacer, tira la insulina al diablo, ¿se entiende? O se te cae un día redondo y no lo despertás, ¿sí? Ni con un tren pasándole por arriba, porque las hipoglucemias pueden ser complicadas. Entonces, te preguntaba todo esto porque realmente son los casos complejos, pero que vale la pena sentarse a pensar, ¿sí? Cómo uno lo puede manejar, ¿sí? Sería me parece a mí, un buen ejercicio para vos, en el lugar que estás, y si tenés una compañera con la que hacer la práctica, sentarse las dos juntas, ¿sí? Y decir, ¿qué se nos ocurre a nosotros que tendríamos que hacer con este señor? Tus compañeros te han dicho montones de alternativas más que válidas. Decir, bueno, con esto que organizamos, nos sentamos con los que atienden al paciente, porque aparte la dirección la deben tener. Entonces vos decís, bárbaro, ustedes no le quieren dar pelota, nosotros lo podemos ir a buscar. Va, lo busca, no sé si me explico, es la bendita tarea de promoción de la salud. Va, lo busca, señor, venga que lo vamos a curar en enfermería, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, empezar a plantearte, ¿sí? Bueno, si conseguimos un medidor y tiritas, ¿sí? Todos los días cuando venga le vamos a medir. Y todos los días le va mostrando, mire, tendría que tener abajo de 100, tiene 300. Tendría que tener abajo de 100, tiene 280. Está siempre volando alto. Va a tener que corregir cosas con la comida, dependiendo de la mosca que tenga para poder comprarla, ¿sí? Y va a tener que corregir cosas con los medicamentos. Y vos tenés hasta argumentos para decirle a las que ya están cansadas, médico, quien fuera, que está cansado, che, hasta que te venga la hemoglobina glicosilada y no sé qué miércoles más le pediste, mira, está volando siempre, con la metformina sola no hacemos nada. ¿Qué hacemos? No sé si me explico, Belín. Son excelentes opciones de aprendizaje y por sobre todo ayudar al otro. ¿Sí? Porque si el otro está cansado, y no le da pelota, que vos te preocupes, no sabés el valor que tiene para esa persona. Sí, acá lo que yo más que todo me encontré es con que, bueno, esto de que hay un poco acceso a los estudios. Hay un hombre que tiene, por ejemplo, disnea progresiva que ahora es en reposo, que, bueno, tiene todos los factores de riesgo cardiovasculares conocidos más o menos y todavía está esperando la interconsulta con cardiología. Y hace como 2 meses que la está esperando y falta todavía para que lo atiendan y vos decís, este hombre es una bomba de tiempo caminando. Y así hay un montón de cosas. Colesterol no están midiendo últimamente porque no tienen reactivos y así en todos los CAPS de Mar del Plata. Y ni hablar en el hospital. Bien, al señor que vos decís de la disnea progresiva, placa seguro deben sacar, placa deben tener. Le sacaron una y le salió bien la placa. Si le salió bien la placa y tiene una disnea progresiva, andá y hacerle una espirometría. Si la placa, pero vos tenés que ver la placa, no que te diga Perengano. Vos tenés que ver la placa. Si la placa tiene el índice cardiotorácico normal,
hacerle una espirometría. Lo segundo es un ecocardiograma, a ver si no estás ante un paciente con una insuficiencia diastólica. Y a partir de ahí planteate vos, aunque vos no podés tratarlo porque no tenés la matrícula habilitada, pero planteate vos cómo lo enfocarías y qué le darías. Ese es el ejercicio. ¿Sí? Que después a uno le duele el corazón de ver que la gente queda en banda, estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso es verdad. Pero mientras tanto, ¿sí? Para tu futuro desarrollo profesional, planteate siempre, ¿sí? ¿Cómo encararías a esa persona? Vos hacete el planteo. No que venga yo, que soy el que atiende y que está cansado, nada, le damos tal cosa, le damos tal otra. Chao. Vos planteate cómo lo harías, porque va a ser la mejor manera que cuando se te presente otro parecido, sepas para dónde correr rápidamente. No tengas que empezar a recorrer todos los caminos cerebrales de cuáles eran las clases que vi, te das cuenta, y cuando me hablaron de esto, de lo otro. Hacelo como práctica. Y por eso yo justo le comentaba a los chicos cuando habíamos empezado, que si realmente le dan los 10 meses, ¿sí?, de PFO, y en esos 10 meses que le dan de PFO, son para la práctica y la van a usar así, métanle pata, no la dejen pasar. ¿Sí? Porque uno dice, ¿por qué? Los otros tuvieron 3 meses, ¿sí? Y pudieron rendir el examen final de carrera y ya se presentarán al examen de residencia. Sí, pero se quedaron colgados de la palmera con un montón de cosas prácticas. Saben mucho de esto, ¿sí? Papelito y simulaciones. Pero encontrarte con la gente todos los días no es tan sencillo. No, por eso. Usá todo lo que tenés al alcance de la mano, de lo poco que te puede dar el sistema, como bien decís vos, ahí en Mar del Plata, a los centros de salud y o a los sistemas centralizados, tipo el hospital, debe ser el de la comunidad, no, el de la comunidad no, el otro, ¿eh? El intersonal, debe ser El intersonal agudo, sí. Usá todo lo que tengas en tu alcance para decir, ¿qué le revisaría yo a este tipo? Para corroborar si tiene realmente fallo de bomba o no tiene fallo de bomba. ¿Qué le puedo hacer? Una tira de electro, bárbaro. Hacerle la tira de electro. No tenés quien te dé pelota, pegala en un papel y la traes acá y la discutimos entre todos. No sé si me explico. O sea, usen todo lo que tienen al alcance de la mano para plantearse su ejercicio profesional. Si encima le pueden dar una ayuda a la persona, pero es maravilloso. Pero no dejen pasar eso. Bueno, es un consejo nada más. ¿Sí? Piénsenlo. Para todos, justo Evelyn lo planteó de Mar del Plata, ustedes están acá en Olavarría, los que están en Olavarría, y les pueden pasar cosas similares. Los espacios de discusión de esos casos más difíciles, fuera de lo tradicional, estos son los espacios donde todos aprendemos, ¿sí? No donde solamente hay alguien que tiene la última respuesta y la contesta. No, donde todos aprendemos. Bueno, los dejo que ya tuvieron demasiado conmigo, deben estar repodridos. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a empezar con screening para cáncer. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a analizar van a ser las estadísticas nacionales. Cuando uno piensa en screening, tiene que pensar, ¿sí?, que va a investigar preventivamente, o sea, antes que se manifieste, ¿sí?, qué cánceres y por qué. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Listo? Dale. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Buenísimo, Corto la gracias. grabación y les mando el link para aquellos que no pudieron estar y eso. Gracias. Dale, gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, cuídense. Adiós. Nos vemos.